Bien, entonces, grabación iniciada. Bienvenidos, bienvenida, Euricel. Esperando a Diego. A tu clase de Ciencia de los Materiales. Hoy es miércoles 13 de marzo. Ay, mi madre. Son las 10:37 y la clase de hoy va a ser cortica porque, bien, estuvimos perdiendo un poquito de tiempo en la mañana y es casi tres cuartas partes de la clase. No puede ser. ¿Cuándo vamos a avanzar en eso? Te voy a compartir entonces. Se ve. Sí, profe. Dice que está compartiendo y sí, ya se ve. Gracias, gracias. Ok, entonces, ¿por qué ciencia de los materiales? ¿Por qué estudiar ciencia de los materiales? ¿Cuál es la diferencia entre ciencia e ingeniería de los materiales? ¿Y por qué un ingeniero químico debe saber de materiales? Bien, la primera pregunta. ¿Por qué estudiar ciencia de los materiales? La respuesta es muy sencilla. Porque los ingenieros especificamos materiales en el diseño. Porque recuerden esa palabra, diseño. Cuando estén viendo diseño de planta, se acordarán mío. La mayoría de los equipos en una planta está construida ¿de qué? ¿De anime? No. ¿Será de plástico? Las plantas no son de plástico, ¿cierto? Algunas tuberías son de plástico, siempre y cuando cumplan algunas características. Algunos recubrimientos de ciertas cosas son de plástico, pero obviamente un reactor químico no va a ser de plástico. ¿Cómo va a ser de plástico? O una columna de destilación, cuando estén viendo operaciones unitarias 2, 1 para las bombas y los intercambiadores, 2 para las columnas de destilación y de absorción, y 3 para las torres de humidificación, de absorción y de extracción líquido-líquido. Bien, más o menos eso. Pero las columnas no son de plástico en su mayoría. ¿Qué más hay en una planta química? Intercambiadores, tanques y otras cosas. Y todo, adivinen, está hecho de metal. ¿Qué metal? ¿Será acero al carbón? ¿Será aluminio? ¿Será titanio? ¿O es que acaso están hechas de oro? No están hechas de oro, ¿verdad? Sería más costoso construir la planta que comprar la sustancia ya hecha en el extranjero. ¿Por qué? Porque obviamente construir la planta tiene un propósito y es para producir en el país un bien que no haga falta traerlo de afuera. Entonces, desarrollo industrial, básicamente es el concepto. Producción, Producto Interno Bruto, aumentar la riqueza del país mediante dos principios básicos. Primero, no gastando el dinero que tenemos trayendo productos importados. Construye las plantas aquí y ahorrate un dinero, pues. Eso aumenta la riqueza en Venezuela. Y lo segundo es cualquier excedente en la producción, puedes exportarlo. Es decir, que puedes generar riqueza dentro del país. Y eso es fundamental. Entonces, las plantas de producción química no pueden estar, como que se llama, construidas de una forma pobre, de una forma descuidada. Tienen que tener, o estar construidas con materiales que sean por lo menos que garanticen una operación suficiente y efectiva. ¿Qué significa eso?
que tiene que ser de tamaño correcto, ¿cierto? Tamaño, para garantizar producción suficiente. Si en Venezuela se consumen 1000 toneladas de X producto, tu planta no va a tener que, o mejor dicho, no la vas a diseñar para 500. ¿Para qué? Entonces, primero ve en el mercado si cuánto del producto X se consume en Venezuela. 1000 toneladas, bueno, construye tu planta de 2000 toneladas por lo menos. No vas a diseñar tu planta de menor capacidad, porque entonces igual estás haciendo nada. El tamaño de una planta tiene mucho que ver también con los materiales que se gastan. Por ejemplo, ustedes no van a comparar un balde con un tanque. ¿Cuántos tanques, cuánta agua mete los tanques? Los chiquitos como 5 pitos. Sí, depende. Depende, Pueden ser de 1000 litros o más. 1000 litros. Pero un tanque chiquitico mete 1000 litros. Sí, sí. Un tanque más o menos de eso de lo que venden en las ferreterías grandes te cabe 5 metros cúbicos, es decir, unas 5 pipas, más o menos. También hay de los otros, de los grandotes, que te caben 10 pipas. En mi casa yo tengo 2 de esos. Y no es que seamos muchas personas tampoco, pero no dura mucho. Yo le echo la culpa a mi mamá, que ella lava y cuando ella lava se baja medio tanque. Por vieja, yo digo, pero bien, no importa, eso son cosas domésticas. Entonces, ¿en qué se gasta más material? ¿Haciendo un balde o haciendo un tanque? Pues el tanque, ¿verdad? Se gasta muchísimo más plástico que en un balde. En el balde gastará un poquito de plástico ahí, lo metes en la máquina y ya sale un balde. Pero en un tanque sale un montón de plástico que necesitas porque depende de qué tan gruesas sean las paredes del tanque, ¿cierto? Entonces, dime, Sí, que como usted dice, depende del grosor del tanque y todo eso. sí. Bien, lo mismo pasa en una planta química. Mientras más grande sea el diseño de la planta, más materiales se van a necesitar. Más gruesas van a ser las paredes de los equipos, sobre todo de los tanques de almacenamiento, de los reactores y de las columnas y de los intercambiadores. Imagínense, todos esos equipos van a necesitar un montón de material, y un material es bueno, no van a ser de cualquier material de cualquier cantidad de mala calidad ni nada. Entonces, eso sería el para qué estudiar la ciencia de los materiales, ¿verdad? Para saber cuáles y en qué cantidad voy a yo, cuando llegue a diseño de planta, o cuando sea la hora de diseñar mi planta, cuáles y en qué cantidad de materiales voy a estar utilizando, básicamente. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ciencia e ingeniería de los materiales? Y la respuesta de eso es muy sencilla. En ciencia de los materiales ellos se encargan de estudiar desde el punto de vista fundamental. ¿Qué significa eso? Bueno, desde la física, de la estructura cristalina de los materiales, de la forma de empaquetamiento de los átomos de los materiales. Eso no se ve por ninguna parte. Donde ves el doctor así, ay, mira, ahí está el átomo. No, mi amor. Eso es un estudio más que todo de fundamento teórico. Uno no ve un átomo, uno no ve un cristal, uno no ve un empaquetamiento, o a simple vista uno no sabe si un cierto material tiene una configuración cúbica, hexagonal, romboédrica, tetragonal. No se sabe, ¿cierto? A simple vista. Pero desde el punto de vista de la física de la materia sí se puede
estudiar de forma teórica esta clase de cosas, y eso es ciencias de los materiales. En la parte de ingeniería de los materiales nos vamos más a la parte de la aplicación. Como nosotros los ingenieros sabemos que o mejor dicho, estamos más interesados en el para qué que en el qué. Creo que eso es un concepto que ya debería tener cualquiera que llegue a este nivel un poquito más clarificado, ¿cierto? Entonces, el para qué sirve esto? ¿Para qué sirve lo otro? ¿Será que yo puedo construir un clavo de acero? Sí, sí puedo construir un clavo de acero. ¿Será que yo puedo construir un clavo de aluminio? No. El aluminio es demasiado blando. ¿Será que yo puedo construir un clavo de plomo? No, lo mismo. El plomo también es bastante blando. Entonces, para, por ejemplo, hacer un clavo, un material debe tener ciertas propiedades que los ingenieros debemos manejar. Por ejemplo, la dureza. Entonces, el material del clavo no puede ser blando. Imagínense que yo voy a clavar esto en una pared. Ay, se dobló el clavo y no entró nada en la pared. Entonces, no me sirve. Si yo voy a clavar una pieza de madera y yo agarro el clavo y pum, 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 con el martillo y se dobló el clavo, imagínate qué clase de animal ingeniero inventó un clavo de plomo. Puede ser un clavo de oro, pero mismo defecto. El oro es un material muy blando. El oro no es para hacer cosas de esas. El oro es ornamental. Y ajá, Eury. No, que iba a ser una, como que un Una comentario también, exacto. Podría ser de diamante, ¿verdad? Pero los costos serían muy altos. Sí, pues también, eso es correcto. Puede ser de diamante, sin embargo, los costos son altos. Y no solamente eso, el diamante es una sustancia que tiene una propiedad que es excesivamente dura. Yo sé que tengo que hacer el clavo de una sustancia dura, pero tampoco tan dura que no le pueda dar una forma que yo quiero. La forma que yo quiero debe ser alargadito, con una punta de un lado y con una cabeza del otro, de tal forma de resistir el golpe. Pero si yo hago todo eso de diamante, ¿qué? No va a Claro, resistir. no es maleable, o sea, no le puedo dar una forma que quiera. No le puedes dar la forma del clavo. Y te voy a decir algo, el diamante no va a aguantar el golpe del martillo, porque resulta que la dureza es una propiedad que viene acompañada de otra que es la tenacidad y la resistencia al impacto. ¿Sabías tú que si tú le das un golpe a un diamante, ese va a partir? Sí, sí, claro. Entonces necesito un material que sea duro, bien, pero que también tenga tenacidad y resistencia al impacto. En este caso, el acero. Te cuento un comentario. Una vez vi un clavo de oro, pero no se utilizaba para clavar, por supuesto. Era algo así como una especie de ornamento o un símbolo de algo. Sí, es más, creo que vi algo de eso en termodinámica, cuando nos dan el sistema de internacional de unidades, o sea que ellos ponen el peso de ciertos elementos con materiales que a veces no son de eso, como usted está diciendo lo del clavo de oro, pues algo así, como para determinar el peso. Y en general no se usa, pues. Sí, exactamente. Hay materiales
que cumplen una cierta función, pero otros no llegan a esas características. Pero como se ha utilizado históricamente, por ejemplo, el oro, la plata, el platino, anteriormente se utilizaba muchísimo, pero para cuestiones como de comercio, como para almacenamiento de riqueza, se utilizaba como moneda de cambio, ¿cierto? Bueno, pero ya eso ahora se utilizan otras cosas, dólares, bonos, al portador y estas clases de cosas, que son instrumentos financieros ya tú no necesitas físicamente tener el material en oro, por ejemplo. Bueno, ahora se ha puesto de moda resguardar las riquezas o las reservas internacionales de los países en oro de nuevo. Y eso es por la pérdida de confianza en el dólar y en el sistema monetario internacional que hasta ahora ha gobernado las finanzas del mundo. Pero solamente para eso sirve el material, el metal, oro como tal, también plata, también platino, etc. Una pequeña salvedad, que el platino sí sirve desde el punto de vista de la ciencia como un catalizador, porque el platino es muy buen catalizador de las reacciones químicas. Entonces, hay, por ejemplo, en los craqueadores catalíticos, ellos no es que utilizan platino, ellos utilizan una sustancia que sirve de soporte, normalmente una sustancia cerámica, como una zeolita. Una zeolita es un mineral, pero no es una simple zeolita, es una zeolita que tiene nanopartículas de platino. Se llama una zeolita activada, o carbono activado, o catalizador activado, etc. Lo que cuando dicen que es activado es porque tiene estos sitios en donde se han depositado nanopartículas de un catalizador, y como dije antes, el platino es muy buen catalizador de reacción. Por lo tanto, el catalizador activo en muchas de estas sustancias químicas puede contener platino, no solamente platino, puede contener platino o paladio o itrio o circonio o, a ver, otro que está por ahí, no me acuerdo, pero son de estos cuatro elementos que son muy buenos catalizadores de reacciones químicas y te ayudan a mejorar en la producción. Pero eso es un caso particular en el cual un metal noble, en el caso platino, puede ser utilizado a nivel industrial, pero no como un metal, sino como un complemento. Además, solamente en nanopartículas que están dentro del catalizador que se esté usando. Entonces, si ya está clara la diferencia entre ciencia de los materiales e ingeniería de los materiales, la tercera pregunta es ¿por qué un ingeniero químico debe... Ni la voy a contestar, la voy a dejar para el examen. Diga usted en sus propias palabras, ¿por qué un ingeniero químico debe saber sobre material? Ah, la contesto. No. Para el examen. Para el examen. Ok. Vamos a dejarlo para el examen. Ciencias de los materiales. Dice, se dedica principalmente a la búsqueda de conocimientos básicos sobre la síntesis y el procesamiento, la estructura interna y las propiedades de los materiales. Eso es, grosso modo, lo que ya dije antes. Ingeniería de los materiales. Ah, por cierto, los científicos investigan y sacan cosas nuevas, pero muy rara vez aplican eso o te pueden decir para qué sirve lo que ellos descubrieron. No saben. Ellos saben que descubrieron algo, pero ¿para qué sirve lo que descubrieron? Mira, ni idea. Por eso es que me gusta ser ingeniero y no científico. Ingeniería de los materiales se relaciona con el uso
de los conocimientos fundamentales y aplicados sobre lo material, de modo que los materiales puedan ser convertidos en productos necesarios y requeridos por la sociedad. Entonces nosotros, los ingenieros de materiales, somos así como que los chulos. No nos gusta usar esa palabra, pero los científicos dicen que sí somos, que ellos descubren cosas y nosotros nos aprovechamos de lo que ellos descubren para aplicarlos a nuestros propios intereses, a nuestros propios diseños y a producir nuestros propios bienes partiendo con el conocimiento de ellos. Bueno, de una parte tienen razón, pero dentro de eso que dicen hay mucha envidia, diciendo, bueno, pero nosotros encontramos un uso para lo que tú descubriste. Sin nosotros, ¿quién diablos se enteraría de que fuiste tú el que descubriste eso? Entonces, hay un pique científico, ingeniero. Dicen ellos que nosotros les robamos lo que ellos descubren. Nosotros decimos que nosotros inventamos aplicaciones para las que ellos descubren. A mí me gusta esa vos sabés, pequeña desviación del concepto. Y por supuesto a los científicos eso lo ponen muy bravo. Ciencia e ingeniería de los materiales, campo interdisciplinario que se encarga de inventar nuevos materiales y mejorar los ya conocidos, mediante el desarrollo de un conocimiento más profundo de la relación entre microestructura, composición, síntesis y procesamiento. Bien, entonces ahí más o menos tendríamos que desglosar un poco ese concepto, pero es básicamente lo mismo que ya dije anteriormente. Ciencia de los materiales es con conocimiento básico de los materiales, mientras que la ingeniería de los materiales es conocimiento aplicado de los materiales. Esta materia se llama ciencia e ingeniería de los materiales porque aquí vamos a tratar de ver las dos cosas. Conocimiento resultante de la estructura, propiedades, procesado y comportamiento de los materiales en ingeniería. Entonces, como ves, es algo así como una combinación de las dos. Finalmente, para la clase de hoy, porque ya creo que no nos queda más tiempo, vamos a ver esta última diapositiva donde dice conceptos nuevos. ¿Qué es estructura? ¿Qué es composición? ¿Qué es síntesis? ¿Qué es procesamiento? ¿Y qué es una propiedad? Estructura es la descripción arreglo atómico del arreglo atómico visto con distintos grados de detalle. El nivel micro sería alrededor de hasta 50x y el nivel macro sería menor de, perdón, al revés. El nivel micro uno normalmente lo ve en el microscopio a un aumento de más de 50 veces, mientras que el nivel macro lo podemos ver con un aumento no tan grande, menos de 50 veces, 2 veces, 3 veces, 10 veces, pero con un aumento de esa magnitud todavía se puede decir que es nivel macro. Uno, para decir que nivel micro, uno debería decir que el aumento es más de 50 veces. La mayoría de los microscopios comunes y corrientes tienen aumentos de 10, 20, 50, hasta 100. Pero un aumento ya de 10.000, 50.000 o 100.000 veces, necesitamos un equipo especializado, un microscopio electrónico. Composición, otro concepto. Composición. Constitución química de un material es un concepto básico de química 1. Síntesis. Forma de fabricar
los materiales a partir de elementos naturales o hechos por el hombre. Bien, material, por ejemplo, los metales no los puede sacar de los minerales de la tierra. Por ejemplo, la ferrita, de la ferrita, si uno ve ferrita, así como que en la vida cotidiana, eso es una piedra anaranjada. Nada del otro mundo, porque piedras anaranjadas hay un montón, pero esta particularmente es muy rica en hierro. Entonces, el mineral de hierro se puede sacar de la ferrita procesándola y obviamente calentándola en alto horno, separándola en sus diferentes componentes y sacamos el hierro. Y otros materiales, por ejemplo, la bauxita. La bauxita es el mineral también de formación natural, pero es muy rico en aluminio. Entonces, en una mina de bauxita cerca puede instalarse una planta para producción de aluminio. Y así hay muchos minerales en la naturaleza en donde uno puede sacar, luego de procesarlos, los metales puros por medio de un proceso de síntesis. Procesamiento, modo en que se conforman los materiales en componentes útiles y para causar cambios en las propiedades de distintos materiales. Entonces, bueno, procesamiento es un concepto súper general, no necesariamente de esta materia, sino de otras materias también. Y propiedad. La propiedad es tipo y magnitud de la respuesta de un material ante un estímulo específico, independientes del tamaño y de la forma. Independientes del tamaño y de la forma. Por ejemplo, un ejemplo de propiedad que es súper archiconocido y muy básico es la densidad. La densidad, por ejemplo, del agua, uno sabe que es un gramo por centímetro cúbico, o lo que es lo mismo, un kilogramo por litro. Un litro de agua pesa más o menos un kilogramo a temperatura ambiente. Entonces, si yo agarro un poquito de agua, si yo agarro un vasito de esa agua, va a tener la misma densidad. Independientemente de que yo agarre el vasito o agarre el tanque completo de agua, todas partes va a tener la misma densidad. Entonces, como dice allí, es independiente del tamaño y de la forma. Un vasito de agua tiene la forma de un vaso, en cambio un tanque tiene cualquier cantidad de tamaño. El tanque puede ser redondo, puede ser cuadrado, puede ser esférico, puede ser una piscina, puede ser un balde, lo que sea, de cualquier forma, pero siempre va a tener la misma densidad. Y donde dice la respuesta ante un estímulo específico, por ejemplo, la dureza. La dureza de un material que yo agarro hierro en forma de lámina, en forma de cubitos, en forma de una tubería, un cilindro, lo que sea, y le mido la dureza. Si es el mismo material, va a tener la misma dureza independientemente de su forma. ¿Okay? Después vamos a ver cómo se mide la dureza, porque es una prueba que mide esta propiedad mediante un estímulo. Bien, hasta aquí la clase de hoy, son las 11:05. Disculpa, Eudicel, pero tengo otra clase justo ahorita. Nos despedimos. Creo que no hay problema. Dale, nos despedimos. Chao. Feliz tarde. Igualmente. Nos vemos el sábado.